¿Qué pasaría si el asesino fuera atrapado por una razón muy extraña, y su fortuna la leería un lector de cartas del tarot? Sí, has oído bien. La desaparición de una joven de 19 años ha atraído la atención de todas las fuerzas del orden y la preocupación y confusión de sus familiares. ¿Quién hubiera pensado que en este caso aparecería un factor inesperado? Un lector de tarot, una persona que lee las cartas. Las cosas espirituales no son broma. Las declaraciones aparentemente inocentes esconden un crimen terrible. Un tipo que se hace pasar por amigo de la víctima solo quiere llamar la atención del público. Estás viendo el caso del rostro del asesino revelado por la lectura de cartas del tarot en el canal Thrilling Story. Y como de costumbre, antes de escuchar el contenido principal, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones para actualizaros de los casos más clásicos. Lee Potter es una niña nacida y criada en una sencilla familia estadounidense. Ella vivió en el amor de toda su familia. Al crecer, ella siempre fue la querida y la joya de su familia. Su madre y su padrastro la criaron para ser una niña inteligente e independiente. Ella tiene un talento especial para tocar el piano. Se puede decir que este talento proviene de una pequeña influencia de su padrastro, quien también es pianista. Lee también heredó gran parte de la inteligencia de su padre. Lee tiene un hermano mayor llamado Max, con quien parece ser cercana. Cuando era pequeña, ella y su hermano a menudo se burlaban entre sí. Son muy cercanos, cuanto mayores son más estrecho se vuelve el vínculo entre los dos hermanos. La niña siempre tuvo sentimientos especiales por su hermano y no le ocultó nada. Lee también admira mucho a su hermano y no duda en compartir todo con él. Cuando Lee se graduó de la escuela secundaria y entró a la universidad, inicialmente no estaba segura de qué camino tomar para su carrera y su futuro. Pero no tardó mucho en tomar una decisión con la ayuda de su hermano. Lee eligió la terapia de masajes, la carrera que estaba siguiendo su hermano. Tanto Max como Lee asisten a la misma universidad. Y todo iba muy bien hasta que Max se graduó. Su hermano encontró un nuevo trabajo y se mudó a California. Lee se sintió tan perdida sin el apoyo y la presencia de su familia. Sintió que acababa de perder un apoyo importante. Sin su hermano a su lado, Lee comienza a caer en una depresión. Las cosas empeoraron cuando poco a poco perdió el interés en estudiar. En este punto, la familia comenzó a notar un cambio en el comportamiento de Lee. Ella no está tan alegre y activa como antes. En cambio, a menudo parecía ansiosa y deprimida. Con una mentalidad ya inestable, sumada al estrés a largo plazo, estaba bajo aún más presión. Se puede ver que Lee no está en un estado mental inestable. Esto plantea aún más la pregunta, ¿es Lee realmente apta para lo que ha elegido para su carrera? ¿O elegiste la terapia de masaje porque tu hermano también la está estudiando? Algún tiempo después, Lee le contó a su hermano sobre su consumo de drogas. El hermano de Max quería ayudar a su hermana, pero no había manera. Le advirtió sobre sus peligros. Pero como vive en otro estado, Max tampoco puede hacer mucho. Además, Lee está en una relación en la que su pareja fomenta un comportamiento autodestructivo. El novio también era adicto y promiscuo. Después de abandonar la escuela, Lee se mudó a Colorado. Y ya sabes, la mayoría de la gente sale de la universidad con un título y conocimientos, pero Lee se fue con deudas y desempleo. No solo tuvo que lidiar con la depresión. Estar con un novio tóxico también la llevó por un camino oscuro sin salida. La repentina mudanza de Lee a Colorado a principios de junio de 2014 fue un shock para su familia, que era cercana, pero decidió irse sin decirle a nadie el motivo. Pero su familia recibió entonces un shock aún más aterrador. Su preciosa hija había desaparecido sin dejar rastro. Todo comenzó cuando el hermano no lograba comunicarse con su hermana. Por más que intentaba llamarla, la respuesta seguía siendo el silencio de Lee. Este incidente hizo sonar una alarma ominosa. Porque Lee nunca había rechazado las llamadas telefónicas de su familia. Además, es el tipo de persona que siempre lleva su teléfono consigo. No había forma de que Lee no hubiera visto su llamada. Y no había razón para que no hubiera contestado. Max le informó a su madre sobre la falta de respuesta de Lee. Y ahora estaba extremadamente preocupada por su hija. Afortunadamente,
Todavía estaba pagando la factura telefónica de Lie, por lo que podía comprobar con quién se comunicaba su hija. Buscó los contactos más recientes de Lie y encontró dos números. Una era de un hotel local en Colorado donde Lie y su novio Jesse se habían alojado juntos unos días antes. El número restante pertenece a un hombre llamado Christopher Adam Wade, quien asistió a la escuela secundaria con Lie y Max. Actualmente está estudiando justicia penal en la universidad. Lie no era particularmente cercana a esta persona, pero una chica que se mudaba a otro estado sin nadie que conociera. Por supuesto necesitaría un lugar donde quedarse. Entonces Christopher se ofreció a ayudarla si era nueva en la ciudad y no podía pagar el alquiler. Como no quería estar con extraños, Lie bajó la guardia y aceptó la oferta. La familia de Lie luego presentó una denuncia por su desaparición. Las autoridades fueron informadas de que Christopher fue la última persona con la que Lie tuvo contacto, por lo que lo trajeron para interrogarlo. También le contaron al novio de Lie sobre el paradero de Lie. Ninguno de los dos sabía dónde estaba Lie ahora. Sin embargo, Christopher puede proporcionar algo de información sobre Lie antes de que desapareciera. Afirmó que Lie se había fugado con alguien y no la había vuelto a ver desde entonces. Esto parecía bastante creíble, pero cuando los investigadores le preguntaron a Christopher sobre su trabajo, sus respuestas despertaron sospechas. Llevo conmigo las cartas del tarot. Se utilizan para leer sobre el futuro. No hay nada de malo en ser lector de tarot, pero ciertamente se convirtió en un pequeño detalle memorable en este caso. Los investigadores también encontraron muchas inconsistencias en las historias de Christopher. ¿Por qué Lie se escaparía con alguien cuando estaba dispuesta a pasar la noche en su casa? Además, ¿por qué dejó su coche cerca de su apartamento? Fue una coincidencia que él también fuera la última persona en ver a Lie desaparecer. Todas estas preguntas llevaron a los investigadores a examinar más de cerca el testimonio de Christopher y la investigación comenzó a tomar una dirección diferente. Christopher se convirtió en el principal sospechoso de este caso. Aún así, no le preocupaba en lo más mínimo aparecer en las noticias. Él todavía se presenta como un amigo preocupado, deseándole a Lie un regreso seguro a casa. Publicó mucho sobre Lie en su página de Facebook, incluido un estado que decía lo siguiente: por favor comparte este artículo. Solo queremos saber que ella está a salvo. La extrañamos mucho. Luego, otra línea de estado expresando preocupación como un verdadero amigo. Mi amiga, Lie, de Colorado, está desaparecida desde el martes. Estoy realmente triste y asustado. Si vives cerca de Cannon City o Denver, por favor déjame saber a mí o a tu familia si la has visto. Gracias. Y el tercer mensaje simplemente decía, por favor, contáctenos. La policía finalmente obtuvo una orden de allanamiento para la casa de Christopher, el último lugar donde Lie había sido vista antes de desaparecer. Cuando los agentes de policía llegaron a la casa, esta se encontraba en un estado de extrema suciedad y desorden, como si tuviera rencor contra el orden y la limpieza. Lo que hizo que la situación fuera aún más preocupante fue que esta vez comenzó a contar historias diferentes sobre lo que sabía cuando Lie desapareció. Dijo que antes de que Lie se fuera, tuvo una hemorragia nasal. Así que si hubiera algún rastro de su ADN en su propia casa, sería el de su hemorragia nasal. La policía también descubrió una señal aún más increíble: la sábana había sido tirada a la basura. Cuando se le preguntó, dijo que fue porque Lie lo había arruinado. En este punto empezaron a surgir más dudas. La policía también descubrió un cuchillo junto a la cama de Christopher y un recibo de una tienda de conveniencia, 7-Eleven. ¿Y adivinen qué compró el 4 de junio? Compró guantes de goma y lejía el día que Lie desapareció. ¿Por qué compró estas cosas? ¿Cuál es su propósito? ¿Y si no lo decimos? Todos sabemos por qué los asesinos suelen comprar esas cosas. La policía lo trajo nuevamente para interrogarlo, pero él negó todas las acusaciones contra él. No tuvieron más remedio que dejarlo en libertad porque no había pruebas suficientes para concluir que estaba involucrado en el caso. Sin embargo, Christopher todavía está bajo estrecha vigilancia. Durante este tiempo, la familia de Lie continuó buscando desesperadamente su paradero. No querían nada más que sus hijas y hermanas regresaran a casa.
Finalmente, después de más de 45 días de búsqueda, encontraron el teléfono y las pertenencias de Lie en un vertedero cercano. Pero de Lie no había absolutamente ningún rastro. Mientras todos buscaban frenéticamente a Lie, Max decidió acercarse a Christopher de manera amistosa. Sospechaba que Christopher sabía más de lo que le había dicho a la policía sobre su hermana. ¿Y a ver si este amigo revela algo de sí mismo? Y Max tenía razón. Christopher no pudo mantener su historia tal como fue al principio. Si hubiera dicho la verdad desde el principio, no habría tenido que cambiar su historia después. Christopher definitivamente está ocultando algo. Ser amigo del hermano de la víctima fue un error y no le benefició en absoluto. En resumen, la policía no podía hacerle nada a Christopher, por lo que Max tomó el asunto en sus manos. El novio de Max y Lie, Jesse, decide encontrarse con Christopher en un parque de la ciudad. Al parecer, Max es lo suficientemente cercano a Christopher como para saber que es un lector de tarot. Luego le pide a Christopher que le haga una lectura a Lie para determinar su ubicación. Y de alguna manera, Christopher aceptó reunirse con ellos sin saber que estaban grabando en secreto. Mientras Christopher extiende las cartas, lo presionan para que diga la verdad sobre lo que sucedió la noche en que Lie desapareció. Y de hecho, lo que reveló a continuación fue aún más horroroso. Christopher dijo que Max y Jesse podrían estar enojados, pero Lie le envió un mensaje de texto y le dijo que quería verla porque estaba deprimida. Así que salieron a jugar un rato. Mientras hablaban, Lie se detuvo y besó a Christopher. Christopher la detuvo un par de veces y le preguntó si estaba segura de eso. Ella dijo que eso era lo que quería y continuaron. Lie dijo en ese momento que estaba cansada y que lo único que quería era estrellar el auto. Él consuela a Lie, diciéndole que todo estará bien, y luego Christopher descubre que ella tiene drogas. Él comenzó a interrogarla sobre ello y entonces Lie agarró el cuchillo de Christopher que estaba al lado de la cama, y trató de atacar. Lie intentó apuñalar a Christopher 2 veces. Primera vez esquivado cuando ella intentó apuñalarla por segunda vez. Christopher la agarró del brazo y presionó su mano contra su cuello, y cuando ella intentó apuñalarla nuevamente, Christopher estranguló a Lie. Christopher simplemente pensó que Lie estaba inconsciente temporalmente y que podía guardar el cuchillo y dejarla ir. Pero no, ella no se despertó. Después de la conversación, Christopher le aseguró a Max y Jesse que se entregaría a la policía. Y realmente quedaron abrumados por lo que confesó. Antes de llamar a la policía, incapaz de comprender el dolor extremo que el asesino le había causado a su hermana, Max admitió haberse peleado con Christopher. Christopher luego confesó su crimen. Los investigadores lo llevaron nuevamente para interrogarlo y esta vez finalmente decidió decir la verdad. Confesó que fue él quien le quitó la vida a Lie. Luego la arrojó a un basurero cercano. Pero curiosamente lo único que encontraron los investigadores fueron las pertenencias de Lie. Afirmó que lo hizo en defensa propia porque Lie estaba tratando de hacerle daño. Pero ¿cómo puede la policía creer las palabras de alguien cuyo testimonio es inconsistente desde el principio? Después de investigar más a fondo, la policía se dio cuenta de que Christopher tenía una historia extremadamente oscura. Esta persona sirvió en el ejército. Aunque no se sabe mucho sobre esta información ya que nunca la reveló. La razón de su silencio fue que fue despedido y la causa de su expulsión fue vergonzosa. Lo que es aún más extraño es que le reveló a un psiquiatra que mientras estaba en la escuela secundaria, había intentado entrar en las casas de varias mujeres jóvenes para hacerles daño, pero luego se asustó demasiado y huyó. Temiendo que pudiera dañar a alguien, el ejército también decidió expulsarlo. Antes del asesinato, Christopher estaba estudiando justicia penal en una universidad cerca de Denver. Él quiere convertirse en policía. Parece que aplicó lo aprendido al asesinato de la desafortunada joven de 19 años. Christopher lo negó. Algunos maestros creen que lo que aprendió le ayudó de alguna manera a matar a Lie. Robert Wells, uno de los profesores y asesores de Christopher, cree que aprendió a manipular escenas del crimen en su clase. Dijo que actos como limpiar la escena de un crimen eran cosas que podría haber aprendido en clase. Es bastante extraño que decidiera confesarse ante la policía porque las cartas del tarot le decían que sus pecados lo destruirían si no confesaba. Y si eso es verdad, entonces estas tarjetas merecen ser honradas.
Por supuesto, con las declaraciones inconsistentes de Christopher, todos los investigadores se sintieron poco convincentes y poco confiables. Pero como no se ha encontrado el cuerpo de Lie, no se le puede condenar al más alto nivel. En septiembre de 2015, Christopher se declaró culpable de asesinato en segundo grado, manipulación de pruebas y cargos de abuso sexual. Aceptó un acuerdo con la fiscalía y fue sentenciado a 48 años de prisión. Esta decisión hizo que la familia de Lie se sintiera extremadamente injusta. La búsqueda de los restos de Lie continúa, pero no han podido localizarla. Durante los 2 años siguientes, la madre de Lie continuó buscando el cuerpo de su hija. Ella todavía busca a su hija de 19 años en los polvorientos caminos de Colorado. Me destrozó, dijo. Lucho con el hecho de que mi hija muere todos los días sin que se encuentre su cuerpo. Y así no dejaré de buscarla hasta volverla a ver. Su asesino ha sido llevado ante la justicia. Pero su familia aún necesita traerla a casa y descubrir la verdad detrás de su muerte. ¿Podría este asesino haberla escondido en algún lugar para poder regresar? ¿Y por qué no le dijo a la policía sobre la ubicación de Lie? ¿Cree usted que debería haber recibido una pena mayor? Por favor, comparte en la sección de comentarios a continuación y no olvides darle me gusta y suscribirte para mantenerte actualizado con los casos más clásicos.